Si lo reduzco a dos palabras, poder y respeto, y el respeto no puede venir sin poder. Ese es el lenguaje que necesitas entender en Medio Oriente. Si no entiendes el lenguaje, estás condenado, poder y respeto. El mejor ejemplo es que vengo del mundo de la negociación. Digamos que discutimos sobre a quién pertenece esta planta. Tú dices que es tuya. Este es mi estudio, exactamente. No, tú dices que es mi estudiante. Yo digo, no, lo quiero ahora. Tú eres mucho más fuerte que yo. Y vienes y dices, no sé, eres un oficial de las fuerzas especiales por el bien de la historia. Y vienes y dices, si este tipo se lleva mi planta, puedo romperle todos los huesos del cuerpo. Pero luego vienes y dices, pero ¿sabes qué? Por el bien de la paz voy a escuchar. ¿Qué tal si te doy parte de la planta y tú la cultivas o no sé qué? Podemos cultivarla juntos por la paz, todos en tu mundo, digamos en el mundo europeo, americano. Dijeron como, wow, eso fue una señal de fuerza. Ese hombre mostró contención, mostró diplomacia. Es un hombre poderoso. En el mundo árabe ese hombre es débil. Finge ser fuerte, pero percibo debilidad. Puedo aprovechar eso. Bienvenidos a Israel, Estado de una Nación con Eilon Levy. La comunidad drusa es una parte preciada del mosaico cultural de Israel, pero en última instancia es muy difícil definir una religión que se separó del Islam hace un milenio, un grupo étnico que abarca fronteras nacionales en el Medio Oriente, pero nunca se definió como una nación moderna, una minoría de habla árabe y orgullosos patriotas en el Estado judío y democrático de Israel. Mi invitado hoy es el activista druso Mansour Ashkar, un exoficial de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel, que ahora habla sobre la comunidad drusa y su papel especial en la sociedad israelí en las redes sociales. Juntos hablamos de por qué la comunidad drusa en Israel son superdotados fenomenales, sobrerepresentados en su cuerpo de oficiales y dando mucho más de lo que su peso indica. Hablamos de lo que significa y cómo es posible ser un árabe sionista y por qué esta minoría de habla árabe es tan orgullosamente patriótica. Y hablamos de lo que nosotros, los israelíes judíos, no entendemos sobre la mentalidad y el idioma en el Medio Oriente más amplio y cómo tenemos que espabilarnos para luchar por asegurar nuestra libertad y la libertad de todas las minorías religiosas y étnicas en Israel contra las amenazas en nuestras fronteras. Bienvenidos a Israel, Estado de una Nación con Eilon Levy. Últimas noticias de Israel esta mañana. Impactante. Rehenes, cientos. De israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Elon. ¿Qué sucede cuando se hace una pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves? ¿Esto? ¿Dónde va esto ahora? Mansour Ashkar, bienvenido a Israel, Estado de una Nación con Eilon Levy. Es un gusto estar aquí. Primero, me disculpo con nuestra audiencia por el retraso en la publicación del episodio. Nuestro equipo técnico simplemente tuvo que pasar media hora reajustando la iluminación en el estudio aquí porque insististe en usar un sombrero. ¿Qué pasa con el sombrero? El asunto con el sombrero es que cuando comencé a hablar el 8 de octubre tenía un corte de pelo de científico loco, cortesía de mi hijo de 4 años, lo que algunos podrían considerar una decisión poco sabia. Y él lo hizo y yo parecía más a Einstein. Así que comencé a ponerme un sombrero y desde entonces me quedé con el sombrero. Y ahora, aquí de nuevo, fui y me corté el pelo con un peluquero árabe en Alemania y me dio un corte de pelo muy árabe y decidí que, ¿sabes qué? Voy a mantener el sombrero por ahora. Bueno, te queda bien y se ha convertido en parte de tu marca. Sí lo es. Me gusta. Mira, lo que quiero hacer hoy es entender de ti dónde está la comunidad drusa. Está ubicado después del 7 de octubre. ¿Quiénes son exactamente los drusos? Intenta entender a esta comunidad que sigue siendo en gran medida un enigma para el mundo exterior, en parte porque su religión es en gran medida secreta, incluso un secreto para muchos de sus propios seguidores. Pero primero, antes de pasar a los drusos, quiero entender más sobre ti. Cuéntame tu historia. ¿Dónde creciste? ¿Cómo llegamos a este lugar? En Musfiah y Mugar, donde nací y me crié. Esos son los dos pueblos. Mi familia es originaria de Líbano, Siria y Israel. Un lado probablemente estuvo durante los últimos 1000 años en Israel y los otros vinieron de allí. Y fuimos una de las primeras familias drusas en dejar el condado. Fuimos una de las primeras familias drusas en salir de un pueblo druso para vivir en una ciudad judía, lo cual todavía es relativamente raro, es muy raro. Cuando llegamos por primera vez a Eilat, esa fue la ciudad a la que fuimos. Nadie sabía qué eran los judíos. Estaban literalmente impactados. La gente creía que nuestras banderas eran distintas. No sabían que era una bandera judía. ¿Pensaron que eran banderas palestinas o banderas del orgullo? Vamos.
A veces gente en autos llegará pensando que la casa de mi mamá es un restaurante de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer. Así que vendrán, Tocando y mi mamá está súper hospitalaria. ven fa'alallah. Luego entrarán e intentarán ser como eso. Un tema genial. Pero ellos creen que eso no es lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer aquí. Así que hubo mucho malentendido al respecto. Y nos convertimos prácticamente en embajadores de la comunidad drusa en mi ciudad. Mi mamá se volvió muy directa sobre el tema. Ella contribuyó a transformar el sistema educativo en Israel al notar que no se hablaba lo suficiente sobre las minorías del país. Pero solo imagina eso, una mujer drusa que no terminó la escuela, terminó llegando al ministerio en Israel para la educación y convenciéndolos de cambiar todo el plan de estudios para el Estado de Israel, porque ella cree que debería haber más representación de beduinos, cristianos, drusos, musulmanes, todos los grupos minoritarios, y lo hicieron. Y gracias a mi mamá esto está ahora en el sistema israelí. En vez de una clase, dedican una semana entera a casi todos los grupos. Fenomenal. Y eso es parte de la historia de los drusos en Israel. Hay superdotados fenomenales y tú mismo serviste en una unidad de fuerzas especiales. Y fui negociador en el ejército. Estaba lidiando mucho con el rescate de rehenes. Durante mi servicio, toda mi familia provenía de un trasfondo militar muy rico. Mi abuelo fue el primer druso, el primer no judío en encender al Mesías. ¿Qué hizo para ganar ese increíble honor? Vaya, él Ayudó a liberar Beit Shean. Él solo luchó contra 13 terroristas en Líbano y los derribó solo, salvando a sus amigos. ¿Solo? sí, solo. Extraordinario. Vaya, era un hombre muy impresionante. Era un hombre muy religioso, amigo de Yitzhak Rabin, y estaba involucrado en la política. Así que con todo el esfuerzo que hizo por los judíos, por los drusos, lo consideraron digno de iluminarlos tanto. Y sin embargo, a pesar de esto, extraordinaria conexión y registro de servicio a Israel, ahora resides en Alemania. Sí. ¿Por qué hiciste? Puedo llamarlo Yerida, ¿verdad? Puedes llamarlo Yerida hacia el norte. Espero que solo sea temporal. También lo espero. Amo Alemania. Lo estoy disfrutando. Pero también obtuve tanto de crecer en Israel que quiero que mi hijo también lo obtenga. La cultura es inmensamente rica y diversa, algo difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Me encantaría tenerlo, pero estoy allí por mi hijo. Mi hijo está allí y tenemos una gran infancia allí. Así que es un buen lugar. Muchos de nuestros espectadores nunca habrán oído hablar de la comunidad drusa. Quizás algunos habrían oído en el contexto del ataque de Hezbollah a Imad Shal, que mató a 12 niños. Quizás otros habrán oído que hay una comunidad minoritaria no judía en Israel llamada los drusos. Dame tu discurso de ascensor. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tengo que decir, ¿sabes? Cuando hablas en el extranjero y preguntas a la gente de dónde eres. ¿Cuál es tu historia? A la gente le ofende como si les dijeras que no son de aquí cuando les preguntas sobre sus orígenes. En Israel es distinto. Todos tienen una extraordinaria historia de origen y una comunidad de la cual enorgullecerse. Es como si nos oliéramos mutuamente. ¿De dónde eres? ¿De dónde son tus abuelos? ¿Quiénes son los drusos? ¿Qué haces aquí? Lo que hacemos aquí. En resumen, la comunidad drusa es una religión de la nueva era con 1000 años de antigüedad. Surgieron del Islam en las montañas de Turquía cerca de los judíos ashkenazíes. Los judíos ashkenazíes migraron a Europa, mientras que los drusos se trasladaron a Egipto para fundar una asombrosa startup. Lo llamaron la religión drusa, que llegó y trajo el concepto de que todas las religiones son correctas. Y Dios dio a los judíos a Moisés como profeta, a los musulmanes a Mahoma, a los cristianos a Jesús, a los hindúes y así sucesivamente. Y les dio un pequeño vistazo de lo que Él quiere, y todas las religiones son correctas. Al principio les gustó Egipto y el califato, pero luego notaron algo que no les agradaba. Creen en la reencarnación, lo que implica que otro profeta puede venir después de Muhammad. Entonces comenzaron a matarlos y sacrificarlos, por lo que tuvieron que hacer su religión secreta. Eso se volvió secreto al principio y luego cerraron las puertas. Se mudaron a vivir a Líbano, Siria e Israel. Y cuando dices cerrar las puertas, no hay forma de convertirse en la religión drusa, ni siquiera si lo pides 3 veces persistentemente. Incluso si Eres George Clooney y estás casado con una mujer drusa y suplicas, no te lo permitirán. no es posible proteger tus conexiones especiales sin esfuerzo. No hay puerta allí, así que no puedes, no hay cerradura para ella, no hay nada, está simplemente sellada. Entonces la comunidad Druze indígena del Medio Oriente comienza esencialmente como un grupo disidente del Islam, ¿sí? Eso se separa del Islam alrededor bajo el Shia, bien, desde fuera de Islam Shia.
¿Alrededor de qué periodo? Hace alrededor de 1000 años, hace alrededor de 1000 años. Y desde entonces han estado viviendo en todo el Medio Oriente y no quiero poner etiquetas en las cosas, porque las etiquetas son una invención muy europea. Espera, ¿qué eres tú? ¿Eres una religión? ¿Cómo se conciben a sí mismos los drusos en Israel? ¿Una religión, una etnia o una nación? Si tenemos que usar etiquetas europeas, ¿cuál sería la más apropiada? Ellos. Entonces los drusos son una etnia y una... Religión. Se ven a sí mismos como, nosotros los drusos y nuestra religión es todo. Son un poco similares a los judíos en ese aspecto. Los drusos y los judíos tienen más en común que solo la rima en el nombre. Una de las razones por las que se llevan tan bien es porque ambos tienen el mismo tipo de mentalidad de solo queremos vivir nuestra vida, no son misioneros. Convertirse en judío es muy difícil, ni siquiera están reclutando activamente. No tan difícil como tú, los judíos incluso fueron un paso más allá. No están intentando convertir a nadie, simplemente no lo hacen. No lo intentan, es exclusivo, no están tratando de... Los involucrados no buscan controlar a nadie, solo quieren vivir en paz. Al encontrarse, pensaron que era genial conocer a alguien similar y que podrían convivir respetándose mutuamente, lo que les ayudó a forjar su alianza. Eso Ellos tienen... allí Solo hubo este clic inmediato donde en el periodo previo a la independencia de Israel, ambos se dieron cuenta de que eran aliados naturales contra una región donde todavía existe ese impulso imperial para imponer el Islam, imponer la cultura árabe. Los judíos y drusos comparten una mentalidad liberal. Vive y deja vivir. Déjanos en paz para hacer lo nuestro, danos nuestros derechos y todo estará bien. Es en realidad el principal ejemplo que yo... escuché de mi abuelo. Cuando mi abuelo y en Israel y los judíos comenzaron a regresar a sus tierras, él tenía 2 hermanos. 3 hermanos sirios vinieron de su país natal. Sus 2 hermanos mayores tenían esposas e hijos. Y luego lo que sucedió es que en el mundo árabe, el mundo musulmán, llegaron y enviaron un mensaje como a todos los árabes para que salieran de la tierra, que íbamos a venir, íbamos a matar a todos los judíos, íbamos a genocidarlos desde el río hasta el mar, y luego puedes regresar después de 2 o 3 días, tal vez una semana o 2, e incluso puedes tomar sus tierras. Esto es durante la Guerra de Independencia de Israel. Esto es durante la Guerra de Independencia de Israel. Los drusos reciben un aviso. Los ejércitos árabes están llegando para liberar Palestina, desde el río hasta el mar. Van a asesinar a todos los judíos. Probablemente quieras apartarte del camino, y así es como terminamos con muchos de los refugiados palestinos. Ahora escuchamos la misma historia desde la perspectiva drusa. Entonces los drusos recibieron el mismo memorándum. No sabía que tenían una relación laboral y vivían en el mismo pueblo. Y esperaron a que los judíos fueran asesinados en lugar de irse. Así que los 2 hermanos de mi abuelo tenían esposa e hijos. Vinieron y les informaron que se llamaba Mansur. Me nombraron en su honor. Dile a Mansur, Isma, la guerra se acerca. Quieren matar a los judíos. No sabemos cómo va a ir, pero no es seguro para nosotros quedarnos aquí. Regresaremos a nuestra montaña en Siria a esperar qué sucede y volveremos después. Mi abuelo me dijo que no me lo reprochará, pues tengo esposa e hijos, y lo entiende. Me quedaré aquí con los judíos, quienes son mis aliados, y no pelearé contra ellos. Y muchos drusos vieron lo mismo, porque dijeron que los musulmanes han intentado genocidarnos durante los últimos 1000 años. Ahora vienen los judíos, y realmente vemos que podemos vivir con ellos. Desean convivir con nosotros sin intentar cambiarnos. Van a respetarlos. Así que dijo que me voy a quedar aquí y me voy a quedar con los judíos. Y se quedó. Y luego las fronteras se cerraron después de eso, ya sabes. E Israel se estableció y luego muchas personas quedaron atrapadas afuera y ahora quieren regresar y venir. Curiosamente, los judíos nunca pidieron venir. Se dieron cuenta de que podrían haberse quedado. Decidimos irnos. Está bien, ahora vivimos aquí, ya sabes. Pero de todos modos... Interesante que estés diciendo eso en 48 durante la misma dislocación que causó el... refugiado palestino. Durante la crisis, algunos drusos atendieron las advertencias de los ejércitos árabes y se fueron reasentándose en países vecinos. No se consideran refugiados de honor, simplemente se mudaron. ¿Dónde está? Fascinante. Creo que gran parte del concepto palestino de querer regresar no es necesariamente regresar, sino que odian tanto a los judíos o se sienten tan ofendidos de que los judíos ganaron la guerra que les impusieron, por lo que se aferran a eso, pero podrían haberse establecido en cualquier lugar y construir una vida. Pero en lugar de establecerse allí y construir una vida, siguieron aferrándose a eso e incitando al terrorismo, lo tomaron de una manera diferente a los judíos. Así que algunos drusos se quedaron aquí y otros allí. Y mi abuelo nunca conoció a sus hermanos. Solíamos ir a la montaña del grito, no sé si alguna vez... Eso, cuéntale a nuestros espectadores. Así que hay una montaña que puedes ver en Maid al-Shams donde se dividió, así que tienes el lado sirio y el lado israelí. En aquel entonces no existían Facebook, Telegram ni videollamadas.
Íbamos de picnic en coche una vez cada pocos meses. Nos quedábamos allí con un megáfono y binoculares viendo a nuestros parientes de Siria y ellos nos veían a nosotros. Comenzamos a gritarnos mutuamente tal como solían comunicarse. Así hablaba con sus hermanos y familia. Tuvo un nuevo nieto. ¿En serio? Lo levanta. Todos miramos y decimos, oh, se parece a ti, Mansur. Y así era literalmente nuestra infancia manteniéndonos en contacto con ellos. No había odio. No había ira. Solo había, ok, esa es nuestra vida allí. Así vivimos aquí. Nosotros elegimos quedarnos y luchar con los judíos y construimos un futuro con ellos. Y creo que eso es una de las cosas más hermosas, porque los drusos y los judíos son el ejemplo principal de coexistencia, el ejemplo principal. Creo que la gente no habla lo suficiente sobre los drusos, ya que ellos mismos han mantenido su cultura en privado. Los drusos tenían la misma opción que cualquier musulmán o árabe en esta tierra. Los judíos regresaron agradecidos. Y los británicos llegaron y les dijeron, escuchen chicos, vamos a dividir esta tierra. Tú tienes esto, tú tienes aquello. Los judíos dijeron gracias, gracias. Realmente, finalmente tenemos... Esa oferta de las Naciones Unidas en 47 fue un trato terrible. Estaba en una minoría de los... terrenos, no lo hizo. La mayor parte de la zona que incluye Jerusalén era desierto. Casi la mitad de la población era árabe, pero todavía había judíos atrapados en campos de desplazados en Europa y aceptaron tomarlos. Hay enjambres, hay malaria, gracias. Nos encargaremos, gracias. Hay malaria, pero al menos es nuestra. Sí, exactamente, lo secaremos. Entonces los judíos vinieron y se encontraron con sus vecinos y dijeron, ¿sabes? Vivamos juntos. Los musulmanes dijeron, no, vamos a matarlos a todos. Los judíos vinieron y dijeron, sí, hagamos de esto nuestro país conjunto. Construyamos nuestro futuro juntos aquí, respetándonos mutuamente, sin intentar convertirnos. Podemos vivir juntos y hacer esta hermosa alianza de sangre. Un pacto de sangre, como lo llaman hasta hoy. Es una de las comunidades más queridas en Israel. A veces encuentro judíos, como un taxista que conocí aquí, quien me dijo que amaba a Jerusalén más de lo que amaba a los judíos, y él era judío. Un judío religioso, ¿no? Así que los quiero, chicos, si me lo dicen. Que no puede pagar el viaje en taxi, lo llevaré a cualquier parte. Me dijo judío, y yo estaba como, oye, si vas a un pueblo druso, ves más banderas israelíes que en una ciudad judía. Así que realmente se mezclaron en la sociedad y la comunidad. Hay cosas en las que trabajar, siempre las hay, pero Israel busca vivir con cualquiera en este país si intentan vivir en paz. ¿Nunca has oído de un atacante suicida judío, druso o árabe gritando Allahu Akbar y disparando gente en un centro comercial? No tienen incentivo para hacerlo. No buscan convertir a nadie. No están tratando de genocidar a nadie. Y es un ejemplo principal, creo. Y creo que por eso la comunidad drusa es tan querida en Israel, porque la comunidad judía mira y dice, tuviste la oportunidad de aliarte con el árabe más amplio. Mundo musulmán. Con los grandes, con los abusones, contra nosotros, una minoría, pero decidiste hacer algo que otras minorías quizás no han hecho en el Medio Oriente, formar una alianza estratégica con otra minoría, con la misma historia de persecución, con el mismo compromiso, con el valor fundamentalmente liberal, vivir y dejar vivir. Quiero profundizar un poco más en la cuestión de la identidad. Dijimos que la religión etnorreligiosa drusa es una ramificación del Islam chiita. El árabe es tu lengua materna. Ahora, sé que es una pregunta dentro de la comunidad drusa si son árabes o no. Quiero decir, mi comandante en el ejército era un coronel. Era druso, hablaba árabe. Su nombre también era Mansur. Muchos de ustedes se llaman Mansur. Y en un momento le pregunté, ¿eres árabe? Me miró como si fuera a pegarme. Casi se ofendió por la sugerencia de que era árabe. Pero sé que muchos lo hacen. Dicen, mira, hablamos árabe. No somos como los kurdos que dicen, ok, kurdos diferentes, no árabes. Ellos se consideran árabes. ¿Tú también? Sí, así que yo voy a... proporcionaré la respuesta académica y la perspectiva cultural israelí. Sí, yo... Quiero escuchar también tu respuesta personal. La respuesta es sí, somos árabes. Salimos del mundo árabe. Tenemos lo mismo tipo de ácido desoxirribonucleico genético, al igual que muchos judíos que también provienen de ese mundo. Vivían todos juntos. Venimos de ese mundo, crecimos en los mismos hogares, similares, solo una religión diferente. Si les preguntas a los drusos en Siria o Líbano, por supuesto, se identificarán como árabes. En Israel, creciendo en este país, a veces se convirtió en una connotación negativa para los árabes que venían de los propios árabes. Los drusos querían detestarse a sí mismos. No somos quienes queremos cometer atentados suicidas. No somos los que intentan asesinar todo el tiempo y oprimir todo el tiempo. Así que ellos dijeron, ¿cómo? Si voy por la calle y alguien me pregunta, oye, ¿eres árabe?
podría parecer que concuerdo con eso. No somos como ellos, somos judíos. Somos diferentes. Entonces, con eso vino ese movimiento de personas que se desvinculan de ese término en ese contexto. Para diferenciarse del movimiento que intenta eliminar el Estado de Israel en nombre del árabe. Movimiento. Sí, exactamente eso. Y sabes que también había una connotación negativa, como Abu. Querían enfatizar que no somos como ellos, mencionando todo tipo de cosas. Somos diferentes. Por eso se separaron. Encontrarás a algunos jóvenes drusos diciéndote que no están aquí, que son drusos. Pero eso lo encontrarás mayormente en Israel. No lo encontrarás. Cuando comencé a hacer Hasbara, me di cuenta de que es importante para el mundo entender que soy árabe, porque lo soy, porque los judíos vienen del mundo árabe y que Israel trata a todos sus ciudadanos por igual. Árabes, cristianos, musulmanes, no importa qué, los trata por igual. Sabía que el mundo no entendería que es un druso. Piensan que hablo de druidas corriendo en el bosque abrazando árboles. Eso a veces no es un episodio sobre un druida en las fuerzas especiales. Esto no es lo que preparé para un chamán. ¿Sí? No, no es así, así que sí estamos. Si preguntas, digamos, a los ancianos religiosos, sí, somos árabes, somos uno de los grupos que vinieron del mundo árabe y tenemos nuestra propia religión y nuestra propia etnia, ¿eres sionista? Sí, por supuesto, eso es lo que creo que la gente no entiende. En Israel, sionista no era una palabra muy usada. Significa creer en el Estado de Israel y en el derecho de los judíos a regresar a su país, su tierra, donde estuvieron mucho antes que nosotros. Mucho, mucho antes que nosotros, y estoy tan contenta de tener estos vecinos geniales con los que puedo compartir esta tierra. Así que para mí mirarlo, sabes, en cualquier lugar al que vaya, nunca realmente me categoricé a mí misma. Soy sionista, eso es, soy israelí, ¿sabes? Incluso en Eilat no pensaría ni siquiera que soy judía, era como todos somos de Shunalif, eso era algo así, nunca fue algo grande fuera de Israel, la gente empezó a hacer un gran problema de eso. Y empiezas a preguntarte, ¿eres un sionista árabe? Supongo que sí. Ayúdame a entender esto porque nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, supongo que sí. Hay muchos contentos de ser parte del proceso de ayudarte a descubrir tu identidad. Gracias. Habla sobre los problemas. Porque hay muchos árabes ciudadanos de Israel que dirán, no puedo identificarme con Israel como Estado judío porque significa que por definición el Estado no me incluye. No puedo saludar a una bandera que tiene la estrella de David porque no es mi símbolo. No puedo soportar el Hatikvah, el himno nacional que habla sobre un corazón judío porque no tengo un corazón judío. Soy un árabe. El sionismo está en contra de mí y por eso tienes muchos árabes en Israel que no se levantarán para el himno nacional. Y sin embargo, miro a la comunidad drusa que es tan ferozmente patriótica y tan obviamente sionista que incluso tiene Sion escrito en el béisbol. ¿Qué llevas ahora, mis amigos? Y quiero entender cómo es eso posible. ¿Por qué crees que es tan fácil para la comunidad drusa identificarse como sionistas, patriotas israelíes, identificarse con la visión de un Estado judío a pesar de que no son judíos, mientras que otros árabes encuentran eso tan difícil? Esa disonancia es demasiado discordante para ellos. Creo que hay dos razones principales para eso. Una es teología, la otra es cultura. Desde una perspectiva teológica, los drusos se desprenden de posesiones terrenales como la política, los gobiernos y cosas similares. Creo que eso es como, ya sabes, cosas que son, deja que otros jueguen estos juegos. Deseamos concentrarnos en nuestra tierra, familia, valores y religión. Ahora no hay partidos políticos drusos. Técnicamente la religión nos impide formar un país. Así que vienen y dicen, cualquier gobierno que llegue, decido estar sobre esta tierra siempre que nos respeten, nosotros los respetamos. Si nos tratan con justicia, los tratamos igual. Que jueguen su propia política. Pagaremos impuestos y estaremos de acuerdo con eso. Pero no nos interesa tener nuestro propio país. No es así, no lo queremos. Nosotros sobre eso. Fascinante. Básicamente tienes esta conexión ideológica entre los drusos y diré algo provocativo aquí, los judíos antisionistas cuya identidad se basa en construir una identidad en la diáspora que no se basa en una forma de Estado-nación. Tú eres como esas personas que dicen no queremos tener un país propio, simplemente deseamos ser ciudadanos con igualdad de derechos y una minoría. Sí, eso es parte del concepto de ser un druso.
Vivir y no vivir, eso es exactamente eso. Déjanos vivir nuestra vida, respetaremos. ¿Quieres impuestos? Ya sabes. Siempre y cuando sea justo, pero a diferencia de los judíos antisionistas, no nos unimos con el fundamentalismo islámico. Sí, lo siento por insultar. No, completamente al contrario. Y ahora culturalmente entiendes que este es un país judío, ¿sabes? Jerusalén es una palabra judía. Yehudá Beshamón, es como si estuvieran presentes. Este es su país. Después de ser expulsados varias veces de este país de manera horrorosa, finalmente lograron regresar gracias a su persistencia. Es admirable. Así que en realidad es su país, lo respetamos. Este país es tan bueno con nosotros, la vida de un árabe israelí es mejor que la de cualquier otro árabe en el Medio Oriente. Y lo sé por hecho porque tengo familiares viviendo en Siria y Líbano. Tengo amigos musulmanes, cristianos y judíos que viven en estos países y conversan conmigo. Y todos dicen, desearía poder vivir en Israel. Todos dicen, desearía, porque ven cómo su gobierno los está oprimiendo. Ven cómo están luchando por sus vidas. Tuve que ayudar a rescatar a varios de mis parientes para huir de Siria e ir a Alemania. Te daré el mejor ejemplo de cómo se volvieron ciudadanos modelo de Alemania. Un día mi mamá me llamó y la encontré hablando con mis parientes de Siria y Líbano. Fui oficial en una unidad ultrasecreta del ejército. Y llegué y se lo dije a mamá. ¿Tu secreto está? ¿Seguro conmigo? Sí. Le dije, mamá, no puedes hablar con gente de Siria. Estás poniéndolos en peligro. Nos estás poniendo a nosotros. No puedes ahora mismo con lo que estoy haciendo. Detente. Bien, Habibi. Terminé el servicio militar y viajaré por África, Sudamérica, dando vueltas, típico israelí. Israelí, sí, y vuelvo y mi mamá me dice, escucha, ya terminaste con el ejército, ¿verdad? Dije, sí, tus parientes están siendo asesinados ahora mismo en Siria. Recuerda a tu abuelo y 2 hermanos de tu edad. Uno de ellos fue secuestrado por Estado Islámico de Irak y Siria apuñalado. Luchó para escapar y logró sobrevivir. El otro, Estado Islámico de Irak y Siria, quiere matarlo, y Mossad quiere matarlo, y el gobierno sirio quiere matarlo. Intentan reclutarlo en el ejército, y a los drusas los envían primero como detectores de minas. El régimen de Assad utiliza a los drusos sirios como carne de cañón en conflictos bélicos. Sí, en gran medida. De su pueblo, 250 jóvenes como él fueron obligados a ir al ejército, y ninguno regresó con vida. O los hermanos musulmanes los mataron dentro. Lo asesinaron por ser un infiel. Hay un francotirador en la zona. Envía al chico druso. ¿Qué diferencia entre enviarlos como carne de cañón y en Israel, donde están espectacularmente sobrerepresentados en la clase de oficiales? Israel, tú... ¿Sabes? Eso me dio escalofríos. 12 niños drusos inocentes de Magdal Shams. Eso es un pueblo druso que en realidad, ¿sabes? Controversialmente es algo israelí. No israelí, israelí. No servimos en el... ejército, porque solo un poco de contexto para las personas que no han estado siguiendo de cerca, está la comunidad drusa en Israel y vamos a desempaquetar Esto sí. pero que viven cerca del Monte Carmelo, Dalyat al-Carmel o Esfira, de donde eres, y los drusos de los altos del Golán, en el territorio que Israel conquistó de Siria en esa guerra defensiva de 1967, justo en la cima. Pronto hablaremos de las diferencias. Pero continúa. Sí. Entonces, 12 niños drusos murieron e Israel literalmente está dispuesto a ir a la guerra por ellos. ¿Sabes cómo se sintieron los drusos? ¿Cómo? Somos parte de este país. No solo cuando un niño de Tel Aviv o un niño judío es agredido, un grupo minoritario que ni siquiera llega a los 200.000 en Israel en una aldea muy remota. Hezbollah disparó contra Israel y este respondió diciendo, basta. Mataste a nuestros propios hijos, te vamos a derribar. Están casi listos para ir a la guerra. Asesinaron al líder del segundo mando en Hezbollah. En Siria te usan como carne de cañón mostrando la diferencia entre los países. En Israel están dispuestos a ir a la guerra porque tú estás con ellos y ellos contigo. Es un pacto de sangre como en el ejército y en todas partes. Estamos hombro con hombro. No hay otra comunidad en Israel que tenga ese vínculo. Solo quiero volver a lo que dijiste antes sobre cómo se sintieron los drusos en Israel, cuando 12 niños fueron asesinados por un cohete iraní disparado por Hezbollah. E Israel no dijo, oh, pequeño grupo minoritario en la esquina del país, no nos interesa. El país entero se unió para decir que eran niños israelíes. Sí, porque la gente hablaba de cómo los drusos son patriotas feroces y están sobrerepresentados en el cuerpo de oficiales de las fuerzas de defensa de Israel. Pero en realidad, la historia de los drusos en los altos del Golán es diferente a la de los drusos en la zona del Monte Carmelo. Oh, sí. Muchos de ellos no han obtenido la ciudadanía israelí. Hablamos de esos niños como niños israelíes. No sé cuántos eran realmente ciudadanos israelíes o cuál es su nacionalidad. Realmente no me importa. Están bajo la jurisdicción y soberanía israelíes.
tenemos responsabilidad por ellos. pero tal vez puedas contarme un poco sobre las diferencias entre los drusos dentro de 1967 Israel, los drusos en las alturas del Golán y cómo este conflicto con Hezbollah ha cambiado quizás las percepciones y los drusos que no querían tomar la ciudadanía israelí en las alturas del Golán. Mira cómo el país se unió a su alrededor y se movilizó en su defensa y quizás reconsideró. ¿Qué ha estado pasando allí? Cuéntame las diferencias históricas y qué ha estado pasando en las últimas semanas. Bueno, lo has clavado. Hay una diferencia menor fundamental, pero está lo que ves frente a ti, lo que está claro para el público y está la política detrás. Los drusos y el Golan Heights en estos pueblos, Mazdal Shams y los otros dos pueblos alrededor, eran parte de Siria. Un día llegó una guerra, Israel tomó los altos del Golán. Es un sitio estratégico, no podemos dejarlo en manos de estos jóvenes. Ellos quieren matarnos, no vamos a permitir que eso suceda. Ahora tienes a los drusos allí que literalmente el pueblo se dividió en dos. Ellos tienen un hermano que vive allí y aquí. Y lo ves, hay una valla que pasa por en medio, literalmente. Estos dos pueblos. Y aún puedes ver la parte de Mazdal Shams que está en Siria. Además, muchos políticos israelíes hablaban constantemente sobre devolver los altos del Golán. No devuelvan los altos del Golán. Los drusos allí, los mashayek y los ancianos fueron sabios y dijeron que no querían ser víctimas de ningún movimiento político. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a salir públicamente y decir que estamos completamente con Israel y luego mañana nos devuelven y simplemente nos masacran en Siria. O podrían matar a nuestra familia ahora mismo. Israel fue informado que no podían unirse a su ejército debido a ciertos lazos. Y Israel respetó eso. Luego se dieron cuenta de que la vida en Israel es mucho mejor. Tengo parientes en Como. Si hablas con ellos, te dirán que no volverán allí. He estado por ahí. ¿Ves? Hay clínicas de salud israelíes por todo el lugar. Clínicas de salud, turismo, libertad de religión, sus hijas están seguras. En Siria y Líbano, Estado Islámico de Irak y Siria y Nusra y el gobierno están atacando aldeas drusas, secuestrándolas, matándolas. Es una gran ventaja que no cedimos los altos del Golán a Siria, a pesar de la presión internacional para hacerlo. Oh, sí. Y por cierto, eso es solo la absurdidad de la situación ahora cuando todos los titulares alrededor de ese horrendo asesinato de los 12 niños y los medios insisten en decir altos del Golán ocupados por Israel. Y extranjero. Los gobiernos extranjeros dicen altos del Golán ocupados por Israel porque el territorio fue parte de Siria durante un total de, 21 años de una Siria independiente. Es como, bueno, literalmente, ¿qué quieres? ¿Deberíamos devolver este territorio a Bashar al-Assad? No, por supuesto que no vamos a hacerlo. No, ni siquiera los drusos. Allí te dirán que no. Huirán hacia Israel. Saben que la vida allí es terrible, los tratan mal allí. Pero también saben que deben mirar hacia el futuro. Así que dicen que intentarán mantenerse en el principio druso de ser neutrales y trabajar su tierra. Cuando estuve allí, mi pariente, su nombre es Jihad, asustó mucho a mi amigo y le dije, le dijimos que íbamos a conocer a Jihad, 2 amigos judíos. Voy a presentarte a mi primo Jihad, pero le decimos Juju, es más tierno. Cuando él estaba trabajando. Ese es un excelente apodo para Jihad, debo decir. Si hablas sobre el islámico palestino Juju, definitivamente suena menos aterrador. Lo cambió por los estadounidenses que estaba llevando en viajes de Taglit. Se asustan mucho cuando hace el snapping con ellos, como si atara la cuerda. Oh, mi nombre es Jihad. Jihad me va a tirar por el acantilado, así que dijo Juju. Mi nombre es Juju. De todos modos, él es un granjero, un verdadero granjero, un caballero filósofo. Y nos llevó y nos mostró el tomate, el mejor tomate que hemos tenido en nuestra vida. Y él dice, la semilla de este tomate, el secreto de ese árbol, vino de mi bisabuelo a su hijo, a mi abuelo y a mí. Y siempre trato de perfeccionarlo. Y luego notas su conexión con la tierra. Es literalmente de donde obtienen la comida, es como alimentan a su familia, es este arte de trabajar esa tierra. Los judíos tienen una fuerte conexión con la tierra. Así que en Mazdal Shams dijeron, juguemos este juego político una vez al año. Iremos a la manifestación, pero no en serio, solo nos quedaremos en Israel. ¿Manifestación? Los de aquí van y hacen una manifestación sobre la política en Siria, mostrando participación y solidaridad con los sirios. Régimen. Pero ¿Estás diciendo que esa identificación con el régimen fue esencialmente performativa? sí. Solo para mantener las apariencias. Sí, es de conocimiento común, pero resulta conveniente. E Israel respeta eso. Lo encuentro interesante, ¿no? Israel respeta eso, ¿no? Te entendemos y no lo estamos. Haces lo que necesitas hacer. A muchos drusos en Israel no les agradó realmente. Algunos drusos en Israel dicen, despierten, chicos.
¿Sabes lo que está pasando allí? Porque los drusos, digamos que si ese cohete hubiera caído no en los drusos de Magdal Sham, sino digamos en Osfia o Mughar, mis aldeas, tendrías un batallón de drusos yendo y probablemente resolviendo toda la guerra en el Medio Oriente en 2 semanas. Probablemente solo habrían ido al Líbano y terminado la guerra, como saben hacer. ¿Recuerdas la historia del secuestro del niño druso? Así que tenía un amigo del Shabak, un muy buen amigo mío que vino y me contó la historia desde su perspectiva. Dijo que un día nos despertamos, recibimos una llamada de que un adolescente druso había sido secuestrado por Hamas en Cisjordania, así que llaman a todos a la sala de guerra. Es como, oh Dios mío, vamos a hacer el próximo Gilad Shalit, vamos a terminar 3 años a partir de ahora. Es terrible, esto es terrible. Eso fue cuando un israelí secuestrado era como algo enorme. Tenemos 240, no puedo sino 251 secuestrados. Es una locura. Mientras están en la sala de guerra, el Mossad, el Shabak y todos los demás están hablando. De repente reciben una llamada. Chicos, desistan. ¿Los drusos lo trajeron de vuelta? ¿Qué? Ese es el tipo del Shabak, me dijo. ¿Estás bromeando? Así que un grupo de jóvenes drusos lo trajeron de vuelta, humillándonos como si el Shabak estuviera sentado. Los drusos son lindos, nos gusta cómo lo hacen, el uniforme y todo, pero den un paso al costado. Árabe, déjanos hablar el idioma del hombre árabe. Ustedes no lo conocen. Fueron y lo trajeron de vuelta en el mismo día. Entonces dime, ¿qué cambios hemos visto entonces con los drusos de los Altos del Golán una vez que se dan cuenta, ok, los Altos del Golán nunca volverán a Siria? ¿Nadie quiere que vuelva a Siria? ¿Ha habido un cambio en términos de que se vean a sí mismos más israelíes, viéndose a sí mismos como parte de una sola comunidad con los drusos alrededor del área del Monte Carmelo? ¿Qué has notado que ha cambiado en las últimas semanas desde ese ataque en Magdal Shams y el enorme desbordamiento de simpatía y solidaridad que vieron por parte del público israelí y del Estado? Sí. De hecho, lo noté de inmediato al llegar, pues he estado muchas veces en ese pueblo. Tengo familiares allí muy cercanos. Vine directamente desde Alemania y fui directamente allí. Publiqué un post. 2 amigos judíos se ofrecieron a llevarme en su coche. Y fuimos allí. Y primero me impresionó mucho el mensaje que transmitieron los sheiks religiosos. Mi pariente nos visitó y me dijo, Mansur, dile a tus amigos, no sé si son medios o no. Son influyentes. Y él dijo, diles que no queremos que la sangre de nuestros hijos se utilice para promover ninguna agenda política. Queremos que la sangre de nuestros hijos inocentes sea un símbolo de por qué debemos terminar estas guerras y aspirar a la paz. Y yo descubrí que se estremeció ante su belleza. Le dije que respetaba eso completamente. Probablemente un mensaje diferente al que has recibido de otros judíos en Israel en ese escenario. Pero entonces, mientras hablábamos, una niña tímida de 12 años se nos acercó y se paró en mi yihad. Ella dijo, quiero hablar con ustedes. Y empezó a hablar diciendo, ¿por qué nos están matando? Quiero que vayamos al Líbano, a Hezbollah. ¿Por qué nos están matando? Mataron a mis amigos. ¿Con quién estaba hablando ella? Ella enviaba ese mensaje a Líbano, Siria, Hezbollah y a todos los yihadistas radicales que están ahí. Todos esos judíos radicales que están ahí fuera. Todos los judíos radicales que están de pie. Sí, exactamente, porque nos estás matando. Y fue tan difícil. Estaba llorando. Y ella dijo, mataste a mis amigos. Nunca volverán. ¿Qué lograste? Y luego ella se enfadó mucho. Ella expresó su deseo de que él comenzara a experimentar las mismas emociones que ellos. Que la vida te dé lo mismo. Y esa era una niña. Y luego viste que había muchos niños allí. Empezaba a sentir como, wow, ¿sabes qué? Israel nos está protegiendo. Israel es nuestro único hogar en el Medio Oriente y creo que esto podría ser así. Hubo un gran cambio allí porque lo vieron. Mientras hablaba con ella junto al campo de fútbol, el cohete aterrizó y mató a esos niños. Y ellos estaban con todos los símbolos de la sangre, los pedazos de sangre por todas partes, etc. Quiero decir, lo limpiaron, pero dejaron como, ya sabes, cintas negras. Así que estoy allí parada y de repente veo detrás de mí a una familia de colonos Midnachalim llegando allí con todo el atuendo y todos los niños viniendo a mostrar amor por los judíos. Y luego veo a una familia de gente de Tel Aviv llegando. Y luego veo a cristianos y veo a imanes musulmanes y a cristianos, ya sabes, sacerdotes y rabinos y vieron a todo el país. Hablé con mi primo allí. Él dijo, nunca hemos vivido tal solidaridad. Todo el pueblo salió y puso sillas de plástico afuera. Todos los jóvenes del pueblo salían a dar café a la gente.
se convirtió en un esfuerzo de todo el pueblo para dar la bienvenida a la abrumadora ola de marea, de apoyo que recibieron de judíos, cristianos, árabes, no importa, y solo en Israel puedes tener eso. Y creo que todos allí se dieron cuenta de que esto es inaudito. Nunca hay tantos drusos que fueron asesinados por Estado Islámico de Irak y Siria, por Nusra, en Siria, cientos, miles. Y nadie vendrá a llorarlos desde el otro pueblo. Cualquier cosa vendrán a... Eso es increíble y la razón por la que recibes tal solidaridad de la comunidad judía. Nos sentimos muy aislados en este país, muy abandonados por personas que en el oeste pensábamos que eran nuestros aliados y nos dieron la espalda después del 7 de octubre. Y aquí hay una comunidad que dice, hey, somos incluso más patriotas que tú. Y la coexistencia es posible con una religión diferente, con un idioma diferente. Todo lo que se necesita es no querer matar a los judíos, ¿verdad? Y podemos ser los mejores amigos y más allá de eso, ¿sabes? Volveré a este punto sobre los drusos, siendo fenomenalmente sobrerepresentados en las fuerzas de defensa de Israel y los oficiales. Sus escuelas están entre algunas de las mejores escuelas en términos de rendimiento en el país. La comunidad es una comunidad de, puedes decir, superdotados. Podría decir que los drusos son los judíos de Israel, ¿verdad? Eso es interesante. Me pregunto, ¿cómo sucedió? ¿Cómo esta comunidad decidió aceptar la igualdad de ciudadanía? De acuerdo. Entonces esperas el promedio nacional. ¿Cómo lograron superar el promedio nacional en tantas de estas métricas? Creo que porque Israel creó una plataforma que es tan acogedora y saludable para los grupos minoritarios que si realmente vinculan su identidad con la tierra de Israel, pueden ser tan bendecidos como uno de los grupos más educados en Israel, que son los árabes cristianos. los árabes israelíes están entre los más educados, ya que no deben servir en el ejército y obtienen los mismos privilegios que los israelíes. Pueden estudiar medicina a los 18 años en lugar de enlistarse. Sí. A los 24 años soy oficial del ejército y mi hijo es dentista con su propia clínica. Así que cuando dices no voy a intentar aniquilar a los judíos, no voy a intentar apoyar los atentados suicidas en jardines de infantes y escuelas y los linchamientos y secuestros. En cambio, voy a intentar vivir en este país. Vas a obtener una de las mejores oportunidades que puedes conseguir en el mundo como árabe, mejor que en Europa, mucho mejor. Es extraordinario cuando escuchas el argumento antisionista contra Israel diciendo que, aunque los alemanes fueron crueles con los judíos en Europa, los palestinos no deberían haber pagado el precio por ello. Y tú dices, pero espera, los árabes que viven en el Estado judío tienen con mucho la mejor calidad de vida. Israel tiene los derechos más superiores en todo Medio Oriente. No has pagado un precio por la persecución de los judíos en Europa. De alguna manera perversa, has sido uno de los principales beneficiarios en que la creación de un Estado judío y la absorción de la inmigración judía de toda la región creó una democracia liberal que es un lugar mucho mejor para cualquier árabe para vivir que en cualquier otro lugar de la región. Y quiero volver a lo que decías antes con esta historia que creo que la mayoría de nuestros espectadores probablemente no habrán oído hablar sobre el secuestro de un adolescente druso y cómo los drusos entraron y lo salvaron. ¿Dijiste que hablábamos árabe? Sí, de acuerdo. Algunas personas dicen que necesitamos entender la mentalidad y forma de pensar de los árabes en la región. Y siempre digo, está bien, suena un poco racista. Claramente tienen distintas opiniones sobre lo que significa hablar árabe. Pero hay algo que obtienes como hablante de árabe, alguien conectado al mismo panorama mediático también, la misma historia histórica sobre cómo la gente en el resto de la región ve este conflicto, piensa, interactúa con el mundo. ¿Qué significa hablar árabe para ti como druso israelí? ¿Qué crees que los judíos israelíes no estamos entendiendo? Nacemos con la infancia, debo irme. Acortaría aún más el texto. Los judíos ashkenazíes están lejos. Ellos no lo ven en absoluto. Los judíos que vinieron de Marruecos, ¿qué no ven? El idioma árabe y su significado. Los drusos han habitado esta región por 1000 años, enfrentando amenazas del Medio Oriente y el Islam radical que busca conquistar, destruir, matar o convertir a todos. Así que saben cómo hablar ese idioma. Ellos saben lo que significa. Ellos saben lo que respetan. Así que para nuestros oyentes judíos ashkenazíes, ¿qué significa? Lo que significa, si lo reduzco a 2 palabras, poder y respeto. Y el respeto no puede venir sin poder.
Ese es el lenguaje que necesitas entender en Medio Oriente. Si no entiendes el lenguaje, estás condenado al poder. Y respeto. El mejor ejemplo es que vengo del mundo de la negociación. Imaginemos que estamos discutiendo sobre la propiedad de esta planta en este momento. Tú dices, es mía. Este es mi estudio. Exactamente. No, tú dices, es mi estudio. Yo dije, no, lo quiero. Ahora, eres mucho más fuerte que yo. Y vienes y dices, no sé, eres un oficial de fuerzas especiales. Por el bien de la historia. Dices que si este tipo se lleva tu planta, puedes romperle todos los huesos de su cuerpo. Pero luego entras y dices, pero ¿sabes qué? Por el bien de la paz, escucharé. ¿Qué tal si te doy parte de la planta y la cultivas o no sé qué? Podemos cultivarla juntos por la paz. Todos en tu mundo, digamos en el mundo europeo, americano, dicen como, wow, eso fue una señal de fuerza. Ese hombre mostró contención, mostró diplomacia. Es un hombre poderoso. En el mundo árabe, ese hombre es débil. Finge fortaleza, pero percibo debilidad. Puedo aprovechar su debilidad, porque si fuera fuerte, me habría roto todos los huesos por atreverme a exigirle que me dé lo que es suyo. Eso es fascinante. Estás diciendo que lo que en Occidente se interpretaría como contención, como magnanimidad, como un gesto de construcción de paz y confianza, se verá en el mundo árabe como una señal de debilidad. Y la debilidad es entonces una invitación a más agresión, para más violencia. Sí. Mira a cada país árabe que tenía un dictador. Cuando el dictador cayó era terrible. ¿Qué pasó? Se volvieron peores. ¿Por qué? Porque se les quitó el poder y el respeto. Y en realidad resolvió guerras. Te daré el mejor ejemplo ahora mismo, Irán. Irán, estamos aquí en el estudio y en cualquier momento podrían caer cohetes sobre nosotros porque estamos a merced de estos lunáticos. Irán tiene todo que perder al luchar contra Israel y América. Son más fuertes que ella. Pueden destruir su sueño nuclear. Pueden derribar el régimen y hacer feliz a todos en el Medio Oriente, inshallah, como dicen. Inshallah, exactamente. Pero no huelen poder y respeto de Israel y de América en este momento, así que se están permitiendo presionar. Están permitiendo a los husíes, un montón de payasos montados en camellos, diciendo, Allah Akbar, vamos a destruir. ¿Cómo pueden los husíes destruir América, sabes? No tienen sentido. China es el mayor enemigo del Islam en este momento. Tienen campos de concentración y están manteniendo a los musulmanes en campos de concentración. Los uigures, no verás a ningún musulmán yendo ahora y disparando un cohete a China, o claramente porque sienten poder y respeto allí. Ellos miran al oeste y ven debilidad. Nosotros lo vemos como humanitario, como el valor más alto. Ellos lo ven como debilidad y lo explotan. Y los drusos en Israel y algunos de los judíos que vinieron de los países árabes lo entienden. Entienden que si no soy fuerte en el Medio Oriente, si no tengo fuerza, poder y respeto, se aprovecharán, se convertirán, ya sabes, tendremos más derramamiento de sangre. Pero si muestras poder y respeto, retroceden, se calman en cada país árabe. Necesitan tener un líder muy fuerte. De lo contrario, eso va al infierno. Eso es fascinante porque Israel se encuentra bajo tanta presión del mundo occidental y las reglas en gran medida occidentales de la diplomacia internacional. Sí, el otro lado acaba de cometer un acto de agresión, pero necesitas desescalar, mostrar restricción, no usar la fuerza que tienes. Y vimos esto, por cierto, durante el último ataque en abril, cuando Irán lanzó 350 misiles y drones a Israel en una sola noche. El mundo le dijo a Israel, no respondas, no hagas nada, traza una línea en la arena. Pero Israel dijo, no, tenemos que responder de alguna manera. Y hubo, algunos informaron, ataque discreto a una instalación iraní. Y luego lo dejamos. Pero estás diciendo que el mensaje que los iraníes reciben de eso es vulnerabilidad y una invitación a más agresión y violencia y a presionar. Más allá, incluso más que eso. El mensaje que reciben los iraníes es de vulnerabilidad de Occidente, Israel y América. También ganaron más respeto de sus aliados musulmanes radicales porque somos los únicos que nos atrevemos a desafiar a Israel, enfrentarnos a América, mirarlos a los ojos y decirles que vamos a destruirlos, incluso disparándoles cohetes. ¿Qué hacen ellos? No hacen nada. Así que ahora en su mundo están obteniendo ¿qué? Poder y respeto. Por eso Hamás se ha vuelto tan tremendamente popular desde la masacre del 7
de octubre, porque puede voltear al público palestino y decir, somos nosotros los que ejercemos el poder, exigiendo moderación frente a los malvados sionistas, y eso les ayuda. Y eso que en realidad los gestos que estás diciendo, que Israel está presionado desde Occidente para demostrar que es magnánimo, tenemos fuerza, pero no vamos a usarla toda porque somos generosos. Sí, lo ven como una debilidad. Eso es fascinante, sí. Y me pregunto qué crees que deben ser las implicaciones de eso mientras Israel se enfrenta al régimen iraní y sus ejércitos proxy atacándonos en 7 frentes. Y los enumeraré de nuevo porque 7 es mucho para recordar. Tenemos a Hamas en Gaza, grupos terroristas en Cisjordania, a los que Irán está tratando de inundar con armas, Hezbollah en Líbano, los piratas islámicos Houthi en Yemen, milicias iraníes en Siria, milicias iraníes en Irak, el propio Irán. Esos son 7. Añado un 8º frente, que es la diáspora. Irán intenta desestabilizar Jordania para convertirlo en un 9º país bajo su influencia y busca atraer a los talibanes como un 10º aliado. ¿Qué crees que deben ser las implicaciones de entender la mentalidad árabe para la estrategia geopolítica de Israel en su intento de contener a Irán y para involucrar al oeste, que no lo entiende, ¿no?, en este esfuerzo por contener a Irán? Creo que en este momento tenemos una oportunidad única, me atrevería a decir, no solo para Israel, sino también para América e incluso Europa, donde tienes la oportunidad de responder de la manera en que deberías responder. Y digámoslo de esa manera. ¿Quién va a estar feliz si derribas la República Islámica Radical de Irán? El pueblo iraní estará feliz, Europa estará feliz, Israel estará feliz, el oeste estará feliz, todos se beneficiarán de eso. ¿Quién va a sufrir? Y los países musulmanes a su alrededor, por cierto. Arabia Saudita, Jordania, a todos estos chicos no les gustan, estos chicos son lunáticos. Son los únicos que se aferran ahora al sueño de destruir Israel. Todos los demás países árabes han calmado un poco esa idea absurda. No van a ir a ninguna parte. Intentemos vivir con ellos. Tal vez sí, tal vez no. Todavía hay uno aferrándose. Así que si Occidente se da cuenta de que tiene una oportunidad única en este momento para derribarlo todo, para destruirlo, si derribas este régimen islámico, si respondes ahora con suficiente fuerza y les dices, ¿quién te crees que eres para decir que vas a destruir Israel y destruirlo? Están pidiendo la destrucción, el genocidio de Israel. Se exige el genocidio de América, algo que ningún otro país en el mundo está solicitando. Ni China ni Rusia están diciendo eso. Están diciendo que van a cometer genocidio. Así que vienen y se lo traen y muestran poder y devuelven el respeto. Lo que pasó es el Medio Oriente completo, podría ser 1 año, 2 años, va a haber guerra. Es como si realmente amenazaras un cambio de régimen. Sí, absolutamente. El intacto que estabilizará el Medio Oriente, eso estabilizará Europa con la inmigración, el Islam radical que ha sido patrocinado por Irán. Mira, a Gran Bretaña ahora mismo, quiero decir, hay pandillas de musulmanes gritando Allah Walk, corriendo con hachas en la calle, persiguiendo a la gente británica. Quiero decir, todavía no se están despertando y provocando una horrible contrarreacción. También, y gritando juntos mucho. Me encanta lo que estamos logrando trabajando en equipo. Veo lo que está pasando. ¿Por qué ustedes no pueden verlo? Esto es una invasión. Todo esto está patrocinado por Irán, por cierto, o al menos una gran parte de ello. Están presionando para eso. Así que derribas a Irán, no al pueblo de Irán. Son gente estupenda. Derribas al gobierno musulmán radical de Irán y jamás comenzará a desvanecerse. Hezbollah sufrirá, simplemente se hundirá. Pero comienza con un disuasivo militar real y creíble y una amenaza de usar la fuerza contra Irán, en lugar de estar constantemente llamando a la desescalada y esta mentalidad de explicación occidental que dice que no lo dicen en serio. Lo ven como una debilidad. Solo voy a... Irán ahora mismo, si el oeste no responde con fuerza, no solo atacarán a Israel, sino que vendrán más fuertes. Vendrán más fuertes porque somos los que nos atrevimos. Muéstrame otro país árabe que se atrevió a hacer como nosotros, a disparar cohetes en América e Israel, y ellos no hacen nada. ¿Así es como se percibe desde su mundo? Más específicamente, y también localmente, tenemos un conflicto con los palestinos. Es posible que hayas oído hablar de ello. Y el mundo, la ortodoxia dentro de los círculos de política exterior sigue siendo la única forma de resolver este conflicto es una solución de 2 estados en la que Israel se retirará de
las montañas que rodean Jerusalén y con vistas a Tel Aviv, y se reducirá a 9 millas de ancho. Y mientras los palestinos corean desde el río hasta el mar, Israel les dará territorio desde el río hasta 9 millas lejos del mar, mientras prometen recorrer la distancia restante y dividir la ciudad capital y ceder los sitios sagrados y admitir refugiados. Y si Israel, que es la parte más fuerte, solo muestra magnanimidad y se vuelve vulnerable, entonces esa es la forma de lograr la paz, en lugar de, ya sabes, realmente intentar ganar esta guerra y obligar a los palestinos a pedir la paz. Y lo que me estás diciendo es que estos diplomáticos occidentales no entienden que cualquier concesión israelí será interpretada no como una señal de fortaleza. Mira lo fuertes que somos, que podemos permitirnos renunciar al poder, sino como una señal de debilidad que invitará a más agresión. ¿Dirías que dado el predominante mentalidad árabe en el Medio Oriente, una solución de 2 estados no resolvería el conflicto, de hecho lo empeoraría? Oh, absolutamente. Sí, definitivamente. Solo mira lo que están diciendo. Afirman que buscamos repetir el 7 de octubre. Están diciendo que esto es solo el comienzo. Y eso es, ya sabes, no solo los líderes de Hamas. Hay estadísticas locas de su propia universidad mostraron que el 70% a 80% apoyaban a Hamas. Apoyaban el genocidio de los judíos. Entonces, ¿les darías un estado ahora? No quieren solo un estado. Dicen, no queremos solo un estado. Queremos todo Israel. Entonces, ¿darías a personas así? Digo, oh, ¿saben qué, chicos? Sé que queremos angustiar a todos. Permíteme darte un regalo. Permíteme darte un regalo. Eso no tiene sentido. No son socios para la paz. Creo que una solución de 2 estados solo habría funcionado con vecinos que realmente quieran la paz y se enfoquen en la innovación, la ciencia y la tecnología, en lugar de enseñar a sus hijos desde pequeños a asesinar judíos y beber su sangre. En innovación, no invasión, exactamente. Entonces, si ese fuera el caso, y ese no es el caso, si ese fuera el caso, vendría y te diría, ¿sabes qué? Eso podría ser una buena idea. Podrías tener buenos vecinos y lazos aquí, quizás sea algo de lo que hablar. Pero no, literalmente quieren verte a todos muertos. Y no todos ellos. Sabes, tengo amigos muy cercanos en Gaza de antes. Muchos de ellos huyeron, algunos de ellos estaban ¿Sacados de Gaza? ¿Fuera de Gaza? Ellos, para las costosas visas egipcias para salir, visas egipcias costosas, o algunos de ellos estaban trabajando para un gobierno militar. Y ¿sabes qué? Por cierto, es realmente asombrosa la desfachatez de Egipto al unirse al caso frívolo de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio, mientras cobra a la gente miles de dólares para escapar de ese genocidio. Egipto torturó a los gazatíes, no solo eso. Egipto inundó los túneles porque le dijo a la población local que detuviera su construcción, lo cual provocó que no tengan agua potable. Abrieron el océano e inundaron, dijeron. Ahora todos están bebiendo agua. Mis amigos en Gaza se duchan con botellas de agua de mar salada y luego la lavan con un poco de ella porque Egipto les hizo eso. ¿Nadie habla de eso? Egipto destruyó túneles inundándolos con agua de mar, lo que contaminó el suelo. Secuestró a personas, las torturó en sótanos y etcétera, etcétera, hasta que jamás les habló en árabe. Lo siento. Acerca de eso, regresar A tus amigos, ¿cómo están? Entonces, algunos de ellos han perdido a sus hijos en esta guerra, algunos de ellos, uno de ellos tiene una historia personal muy trágica. Ella estaba teniendo dificultades con el embarazo, tenía gemelos dentro y los médicos en Gaza le dijeron que iban a morir. Así que yo y otro amigo mío muy querido logramos conseguirle permiso para venir a Israel. Así que salvaron a un niño. Eso fue antes de la guerra, antes. Y ella dijo algo muy interesante cuando vino a Israel. Estaba impactada. Dijo que toda su vida ha escuchado que Israel es una tierra desolada. Y está destruido. Ya sabes, jamás ha destruido todo Israel. Eso es lo que Les han estado enseñando. Viven en su propio show de Truman, tal como en la película. Los israelíes viven con temor. Se odian mutuamente, violentos. Y luego ella dijo, vine a Israel, está limpio. Los doctores fueron muy amables y gentiles conmigo, y ella estaba impactada, casi más que por el nacimiento mismo. Su sorpresa se debía a que los médicos eran judíos. Ella volvió, siento que me han engañado toda la vida. Literalmente, ella regresó a Gaza con ese shock en su mente. Y tristemente, durante la guerra, ella perdió a su hijo. Oh no. Así que hay historias trágicas que conozco, y hay personas inocentes allí que simplemente están siendo oprimidas y retenidas.
Jamás está utilizando casas, jardines de niños y hospitales para disparar. Recuerdo cuando estaba en el ejército, el nivel de humanidad que se nos pedía era una locura. En los tanques en Israel tienes ese sistema y ahora es incluso más. Cuando alguien te apunta con un láser, puedes hacer clic en un botón y el cañón se dirigirá hacia él de inmediato. En una fracción de segundo debes decidir si disparar o no un cohete. Entonces lo que harían, vendrían y darían dulces. Esto es solo cuando estaba sirviendo en la Franja de Gaza. Antes del desenganche, antes del... En Gaza, guerra total, día y noche viviendo allí. Vendrán y darán dulces desde el jardín de infantes. Luego pondrán el láser en el tanque y el tanque ahora tiene una fracción de segundo. ¿Debería disparar o debería yo...? Y mi tripulación muere inmediatamente. Estás diciendo eso. en que han repartido dulces para rodearlos con niños, para rodear a los terroristas con niños. Sí, esa era una táctica conocida que utilizarían. Y cuando los niños lo rodeen, sacará el RPG o algo así para apuntar con el láser y el tanque girará. Ahora el capitán tiene una oportunidad y debe decidir si disparar o no. Si ve niños con frecuencia, él no dispararía. Te estás arriesgando a morir y no disparas para defenderte. Y a veces simplemente disparas. Ni siquiera ves lo que está pasando. Le das la vuelta, sabes que tú y tu equipo van a estar muertos en este momento. Así de difícil es mantener los valores humanitarios durante la guerra. Es muy fácil. Decir, ¿cómo ¿Lo hicieron? mataron a niños? Eddie Moretti, con dilemas morales imposibles contra el impulso básico de autopreservación. Y hemos estado diciendo durante mucho tiempo que Hamas ha estado utilizando a civiles palestinos en Gaza, no solo como escudos humanos, sino como sacrificios humanos. Entonces, tienes niños muertos y es así. Tienes niños muertos. Y los medios, por supuesto, celebran eso. ¿Sabes cómo hizo eso Israel? Que no saben la complicidad que está ocurriendo. No estaban allí, lo he visto muchas veces. Íbamos a una misión, nos informaban mucho más que la operación en sí misma sobre qué zonas ni siquiera podemos disparar, incluso si disparamos desde allí. Si te disparan, te cubres y continúas con tu misión. No disparas de vuelta para evitar golpear una escuela o algo similar. Nos ponen en un nivel humanitario sin precedentes. Tengo colegas de las fuerzas especiales en América y Europa que estuvieron en Afganistán y otros lugares. Las historias que compartimos muestran su sorpresa por lo restrictivas que son nuestras reglas de compromiso y de apertura de fuego en Israel, mucho más que las de ellos. De hecho, uno de los más bajos eran los europeos, porque no están acostumbrados a la guerra cuando van allí, están como gatillo, tienen miedo de todo, América tiene un poco, pero aún así no a este nivel, y lo sé literalmente de amigos míos y colegas míos de ese mundo. Lo que hace que la moralización de los europeos sea aún más frustrante, porque Israel está lidiando con un campo de batalla urbano, como ningún país ha experimentado jamás, y por lo tanto, estos países simplemente no tienen respuestas para Israel. Solo pueden venir a Israel con preguntas sobre cómo lidiar con un campo de batalla urbano que ha sido minado hasta los dientes por una organización terrorista que quiere usar a los civiles como humanos, no solo como escudos humanos, sino como sacrificios humanos. Y me pregunto, ¿estás describiendo tu servicio militar con las fuerzas de defensa de Israel dentro de la Franja de Gaza? Debe haber una relación tensa entre los drusos y los palestinos. Los drusos están sobrerepresentados en Kogat, por ejemplo, la unidad israelí que es responsable del lado civil de su control de los territorios, ayuda humanitaria porque son hablantes de árabe. Esto lo he escuchado de los palestinos. ¿Consideran a los drusos como una especie de colaboradores con Israel? ¿Puedes hablarme sobre la relación entre los drusos y los palestinos y cómo la comunidad drusa en Israel abordó la cuestión de la causa palestina y la guerra eterna palestina para intentar destruir el Estado judío, que también es tu Estado como ciudadano druso? Cuando era oficial a cargo del cruce de la frontera de Calandia y construí una muy buena relación con los palestinos allí porque hablaba árabe, nos sentaremos y tomaremos té, baklava. Les mencioné que hay una fila especial para ancianos, como la de Very Important Person, en el aeropuerto. Cuando tengan a un anciano, llámenme. Enviaré a uno de mis chicos, mi soldado le ayudará a caminar para que camine más rápido. El jeque no tiene que esperar bajo el sol si una mujer está embarazada. Creé este canal informal para ayudarles. Y ellos respetaron mucho eso. Pero cuando te acercaste y ellos empezaron a compartir, me dijeron, ¿por qué eres una traidora? ¿Por qué estás con ellos y no con nosotros? Entonces les dije que es muy grosero de su parte siquiera preguntarme eso. Durante los últimos 1000 años has intentado eliminar a mi pueblo. Estás cometiendo genocidio contra ellos constantemente. Y ahora que estamos de pie con las únicas personas que no intentan matarnos aquí, me llamas traidora. Y hablé, les dije, ¿cómo se atreven a llamarme traidora?
Bueno, ¿qué tal si dejan de intentar asesinarnos o asesinar a cualquiera que no sea como ustedes y luego pueden venir y preguntarle a alguien, hey, ¿por qué no estás de mi lado? ¿Por qué debería apoyarlos cuando están tratando de matarnos? Una y otra vez, ya sabes, y en Occidente, si digo eso, me llamarán islamófobo, lo cual es ridículo. ¿No tienen idea de con qué están lidiando? Así que lo sabemos. Entonces nos ven como traidores y muchas veces vienen y dicen que si atrapan a un druso, lo torturarán más de lo que torturarían a un judío. Eso es lo que, como Hezbollah en Palestina, dicen otros. Y eso solo subraya la importancia del pacto y la alianza entre los judíos y los drusos como dos minorías en una región muy hostil. Sabes, nunca entiendo cómo la gente piensa que tomar la causa de los terroristas que quieren reimponer un califato en esta tierra es ser anticolonial. Nada más imperial que eso. Y esta alianza entre los judíos y los drusos es, ¿sabes qué? Llámala una alianza postcolonial interseccional. Es todo lo que los progresistas en Occidente deberían amar. Espero que quienes escuchen este podcast se conecten con nuestra historia. Mansur, para las personas que quieran aprender más sobre la comunidad drusa en Israel, incluso venir a visitar y explorar la comunidad, ¿qué recomiendas? ¿Qué recursos deberían utilizar? ¿A dónde deberían visitar cuando estén en el lugar? Si vienes a Israel, yo recomendaría visitar cualquier pueblo druso en Israel. Estamos hablando... La mía es Asfia. Asfia, muy... Hospitalaria. Mugar Majdal Shams Adarrame. Es genial. Dale, Carmen. Encontrarás que los drusos son de las personas más hospitalarias y acogedoras. No solo que no tienen, no les importa tu religión o, ya sabes, tu origen, tu color, no les importa. Les fascina porque creen que todas tus religiones son correctas, son solo diferentes imágenes. Así que serán más que acogedores, más que serviciales. Puedes seguir a los influenciadores de Drew. Está Lorena, que sé que es portavoz del gobierno aquí, hace un gran trabajo. Hago mi podcast sobre... Con lo extranjero. Ministerio, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cierto? Más del ejército, tal vez fuerzas especiales, y la vida de un árabe en Israel. Así que puedes empezar a conocer un poco más sobre los drusos. Y creo que los drusos estarán súper emocionados porque son un grupo tan pequeño que nadie los conoce. Se alegran mucho cuando los visitan y desean conocerlos. Serás bienvenido y te garantizo que probablemente conseguirás la mejor comida en Israel. No quiero ofender a otros. Sé que los marroquíes tienen buena comida, pero... Comida es bastante malditamente buena. Sí, ¿sabes qué? Es bastante buena. Es difícil discutir con mi mamá. ¿Y sabes qué les diré a los judíos ashkenazíes? Es mejor que el arenque cualquier día. Gracias por estar en Israel, Estado de una Nación con Eilon Levy Mansoyari. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación con Mansur Ashkar, explorando la comunidad drusa en Israel. Si disfrutaste este episodio, suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o tu plataforma de podcasts preferida. Dale me gusta en todas las plataformas de redes sociales. Danos una reseña de 5 estrellas. Compártelo con todos tus amigos para difundir la palabra. Soy Eilon Levy y regresaremos con más episodios que te llevan más allá de los titulares. Gracias por acompañarnos.